Amigos, video número 123 de preguntas y respuestas, en la que va a ser una especie de segunda parte del PIR 122 de la semana pasada, que me quedaron muchas preguntas muy interesantes por contestar y espero enmendar ese error en esta edición. Bueno, primero siempre recordarles que se suscriban a mi segundo canal y seguimos subiendo capacitaciones muy interesantes, realmente de nivel. Y vamos a tener en los próximos días una charla con Tito Vázquez, el ex capitán de Copa Davis argentino. Estoy editando algunas partes de la charla para compartirla con ustedes, así que no olviden de suscribirse al canal de Apieta que está en la descripción. Y tenemos varias preguntas, como dije, muy interesantes, y hay una que siempre se repite mucho y yo no puedo contestar de verdad, porque me da muy poca información. La mayoría me pregunta, ¿qué tensión le pongo a mi raqueta? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Poner 60. O sea, ¿en qué me baso? Me tienen que dar un poco más de información como para yo poder guiarme. Ejemplo, me tienen que decir, estoy usando en este momento una Yonex V-Core 97 Pro. Le pongo 50 libras, pero no estoy pudiendo generar mucha potencia, estoy usando tal cuerda de 1.30, esto y lo otro. Entonces yo digo, ok, mis características de juego son tal, tal y tal. Entonces yo te puedo decir, ok, me parece que esa raqueta quizás puede ser un poquitito complicada para vos, un poco pesada, un poco rígida o demasiado flexible, la tensión quizás sea demasiado alta, ¿qué te parece si le bajas 3 o 4 libras? Así que denme una especie de panorama completo o más o menos general de su estilo de juego, de la tensión que están utilizando, de la raqueta que están utilizando, de qué sensaciones perdón, están consiguiendo en este momento, y a partir de ahí yo puedo llegar a proponer alguna modificación, porque si no es simplemente tirar números al aire y no tendría ningún sentido. Así que esa es mi respuesta a la pregunta general, seguramente la pregunta que más se repite en el canal. ¿Qué tensión le pongo a la raqueta? Ahora ya saben cómo poder preguntarme para poder yo darle una buena respuesta. Siguiente. Mario Estrada Tres Palacios me pregunta, dice, hola Sebas, hola. ¿Crees que el prize money, los premios de la WTA, debe igualarse al de la ATP, teniendo en cuenta que es un circuito que no genera ingresos como el circuito masculino y no es tan atractivo? Creo que ni siquiera tengo que dar una respuesta. La respuesta te la estás dando solo con los comentarios y tus apreciaciones sobre el circuito ATP y WTA. Hay un tema, el único momento en que la WTA tiene los mismos ingresos que la ATP son en los torneos que comparten calendario, digamos Grand Slams y un par de Masters 1000. En todos los torneos que son organizados por la WTA, en la enorme mayoría, por no decir el 100%, se reparte bastante menos dinero, porque es el dinero que pudo recaudar, los sponsors que pudo conseguir y las transmisiones que pudo colocar la WTA y los organizadores del torneo femenino. O sea que nada tiene que ver una supuesta injusticia de, digamos, no sé, la ITF, porque la ITF no organiza los torneos WTA, la ITF no organiza los torneos ATP, la ITF organiza de alguna manera, podemos decir, aunque ahora vendió eso, a Piqué la Copa Davis y los 4 Grand Slams, y en ese caso la repartición es igualitaria hace ya bastante tiempo, pese a que el rating de las transmisiones de la ATP en los Grand Slams es mucho mayor al de la WTA y el interés evidentemente también es mucho mayor. Por lo tanto, si la WTA pretende más, menos, igual o lo que sea de ingresos, es simple cuestión de organizar torneos, de conseguir los sponsors, los patrocinios, para poder repartir esa cantidad de dinero. Obviamente que ahora estamos en una época en que todo se le acusa al supuesto patriarcado, machismo y demás. Es la misma WTA la que decide o la que logra esa determinada cantidad de dinero para sus participantes, para sus jugadoras. Por lo tanto, ¿de dónde? No es mágico, uno no puede pedir un deseo y generar millones de dólares. Yo creo que hay que trabajar para generar más figuras, para generar un circuito femenino cada vez más atractivo, como lo tuvimos en su momento, como lo tuvimos en los 80, tuvimos en fines de los 70, todos los 80, prácticamente todos los 90 y comienzos de los 2000, muy
y grandes figuras. Tenemos la época, como siempre he hablado, de Seles, Graf, Sabatini, Navratilova, Ever compartiendo época en algún momento. Teníamos para elegir, teníamos las españolas Arantxa Sánchez, Conchita Martínez, después vino Amélie Mauresmo, las belgas Justine Henin, el comienzo de Serena Williams peleando con Martina Hingis, Venus. Tenemos todo eso y ahora tenemos una crisis de personalidades en el circuito femenino que obviamente hace que el interés no sea el mismo y que todos me comenten, bueno, cuando transmiten acá yo cambio de canal y todas esas cosas. Hay algunas movidas que se están empezando a hacer, pero realmente que te metan tenis femenino por la cara no va a hacer que uno tenga el interés de quedarse en ese canal. Tenemos algunos canales de tenis que es prácticamente imposible que podamos ver un partido de la ATP. Es siempre el circuito WTA y uno termina buscando en otros canales a ver qué otra opción puede haber si es que ese partido no es demasiado atractivo, digamos un Serena Williams contra Simona Halep, es Vitolina contra Muguruza, en fin, 3 o 4 encuentros que pueden ser realmente atractivos. Teníamos la aparición el año pasado de la campeona del US Open, que se me está yendo el nombre en este momento, Bianca Andreescu, Ashley Barty también. El tema es que no tenemos jugadoras que tengan una gran continuidad. Tenemos números uno que duran un par de semanas y las reemplaza otra y las reemplaza otra. Es realmente difícil decir de memoria el top 10 porque en 2 semanas el top 10 es completamente diferente, incluso la número 1 es completamente diferente. Cuando en su momento uno sabía que normalmente la 1 a comienzos de los 90 era Graf, la 2 era Seles, pasando a Navratilova, la 3 o la 4 era Gabriela Sabatini, la 5 era Arantxa Sánchez, después se podía venir una lucha entre Conchita Martínez, Elena Sukova, Ana Mandlikova, quizás mezclando un poquito algunas épocas, pero había una especie de overlap entre las grandes figuras de los 80s, 90s y comienzos de los 2000. Bueno, fiel a mi estilo, me extiendo bastante en la respuesta. La WTA da el dinero que genera y la ATP da el dinero que genera. Y en este momento la ATP genera mucho más porque sus figuras son mucho más convocantes que las figuras de la WTA en este momento. Y yo realmente, aunque algunos me puedan malinterpretar, fui un fanático del tenis femenino en su momento, cosa que no sucede en la actualidad, porque el espectáculo brindado no es de la misma calidad. Uno cobra lo que genera, normalmente en estos espectáculos. Obviamente que existen trabajos que están injustamente pagados. No creo que sea el caso. El WTA reparte mucho dinero, pero el circuito ATP reparte mucho más. Esa sería mi respuesta. Siguiente. No, esta va a ser cortita. Martín Napal me pregunta, ¿piensas hablar de cine en el canal como alguna vez habías comentado? Yo voy a empezar a tratar, bueno, cuando el mundo se normalice, ampliar y abrir, y no son palabras que se pueden utilizar fácilmente en medio de la pandemia, pero era uno de los planes. El plan para este 2020 era yo estar viviendo en Singapur, entrenando al equipo nacional de aquel país y girando por el sudeste asiático. Iba a haber muchos vlogs, iba a haber muchas imágenes de aeropuertos, de viajes, de cines, de cultura, de esto y de lo otro. Bueno, estoy de vuelta en mi casa de Cuenca esperando la oportunidad para volver a viajar. Seguramente que cuando mi carrera, mi trabajo tenístico se ponga de nuevo interesante, voy a compartir muchas cosas con ustedes. Soy un gran fanático del cine y seguramente que voy a compartir algunas opiniones, ya sea en algunos videos si a la gente le interesa, o en pequeñas historias, o en Twitter, que ya estoy tuiteando bastante sobre los partidos. Me pueden seguir en @SebastianCala o en Instagram sebastian.cala.tenis. Seguramente que vamos a bloguear un poco más cuando la cosa se ponga interesante y no esté simplemente encerrado acá adentro. Siguiente. Martín Chaine Pasco me pregunta, ¿por qué el segundo saque de Nadal es siempre con slice y nunca con top? Bueno, principalmente el caso es que es zurdo. Sacar un saque con top, lo que uno podríamos llamar un saque con kick. Por ejemplo, cuando uno es diestro, saca con kick al impar para poder encontrar normalmente el revés alto o el revés bien afuera de un diestro. Y normalmente cuando sacamos a la derecha no usamos mucho el slice, porque salvo que tengamos un slice del nivel de Pete Sampras,
normalmente nos vamos a encontrar con una derecha, con una devolución derecha de un diestro. Uno podría usar mucho saque con slice al par si estuviese enfrentando a un zurdo que no tenga una gran devolución de revés. Por eso normalmente uno, bueno, o trata de jugar al cuerpo en el par, o trata de jugar a la T, o trata de jugar un kick, digamos, recto para levantar la pelota al revés en el lado del deuce. Nadal siempre ha tenido ciertas complicaciones con su servicio, no genera fácilmente un kick, pero normalmente cuando saca desde el lado par, trata de sacar o a la T o trata de sacar una especie de planazo por afuera también. Su saque ha evolucionado, pero normalmente cuando vemos que va a sacar hacia el lado impar, vemos que intenta sacar ese slice para justamente alejar al jugador del centro de la cancha y tener la iniciativa de punto. Yo creo que es una gran parte por estrategia y por el hecho de ser zurdo, y otra parte es por el hecho de que no ha desde un inicio manejado del todo bien los efectos con respecto al saque, lo cual es muy irónico teniendo en cuenta que es un gran generador y creador de efectos desde el fondo de la cancha. Así que esa es mi respuesta, esa es mi visión. Yo creo que principalmente va por el lado de ser zurdo. Siguiente. Ángel Díaz. Buenas, Sebas. ¿Cómo puedo decidirme entre el revés a una mano o el de dos? Con dos siento más seguridad, pero con una más potencia. ¿Cómo saber con cuál quedarme? Saludos y excelente canal. Gracias. Bueno, normalmente es así. El revés a dos manos da mucha más firmeza y manejo, podríamos decir, porque tenemos la asistencia de la mano izquierda mucho más cerca del punto de impacto, mucho más cerca de la raqueta, del marco donde estamos golpeando la pelota. Entonces podemos agarrar una pelota que está bastante lejos o que está bastante arriba y poder corregir con mano izquierda y poder sacar un ángulo, poder levantar una pelota complicada, poder pegar una pelota que ya nos pasó, lo cual sería bastante difícil con una sola mano. Y con el revés a una mano se tiene más potencia normalmente. Creo que tenemos ejemplos como Stanislas Wawrinka, que hasta ahora no he visto un revés a dos manos que pueda igualar esa carga de potencia y de efecto. Tenemos todo el rango de movimiento completamente libre, sin la limitación de la otra mano, y no se puede simular empezando con dos, porque normalmente cuando uno empieza con dos ya está quitándole bastante rotación al giro del cuerpo. Entonces uno cuando pega hasta acá y después termina soltando no es lo mismo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de Bjorn Borg. Ha tenido un excelente revés, pero no era un revés que te aplastaba contra el fondo de la cancha o que realmente te superaba por una potencia extrema. Obviamente estamos hablando de tiempos de raqueta de madera, ¿no? El revés a una mano bien ejecutado normalmente va a ser más potente y va a dar mucha más soltura por la longitud del movimiento y por el hecho del brazo estar completamente libre. Estas respuestas solo pueden ser explicándote las características de uno y otro golpe, pero para darte un buen consejo en este momento, por ejemplo, estoy trabajando con un par de jugadores que todavía están en la duda de jugar con una o con dos, pero yo al verlos puedo decir, tenés mucha más facilidad con una, creo que te conviene con una o creo que te conviene con dos. Tendrías que consultarlo o con tu entrenador o consultarlo conmigo en una clase online, es una de las opciones también, pero es lo normal. Uno va a ser mucho más seguro, va a poder tener algún que otro recurso más con dos manos, pero va a tener bastante más soltura y generar bastante más potencia con una. Si de alguna manera puedes acercarte en la regularidad pegando con una mano, puedes tener un aceptable manejo y se acerca bastante al nivel en esos departamentos de lo que tenés con dos, pero puedes tener más potencia, quizás la respuesta sea pegar a una mano, sobre todo porque normalmente el hecho de estar practicando ese golpe con una mano da mucha más utilidad para otros golpes. Normalmente los jugadores que pegan revés a una mano tienen mejor slice, normalmente tienen mejor volea y normalmente suelen tener mejor toque. Por lo tanto, si la diferencia es pequeña, yo te diría que apuestes por el revés a una mano. Y obviamente fortalezcas, practiques mucho y fortalezcas lo que sea hombro, deltoide, muñeca, brazo, antebrazo, porque vas a tener un trabajo extra. Si estuviste acostumbrado a pegar con dos y tenés la repartición de la tensión en las dos manos y ahora es todo con una, vas a tener que hacer un trabajo de fortalecimiento y obviamente un trabajo de muchas repeticiones para compensar la regularidad del manejo que tenías con dos. Así que
esa sería mi respuesta y te recomiendo ver el video de revés a una o dos manos cuál es mejor. Ahí explico en detalle casi por 10 minutos. Así que esa fue la última pregunta. No fueron tantas esta vez, pero fue una especie de complemento al video anterior y fueron unos 15 minutos, no fue tan corto tampoco. Así que eso, amigos, espero ver sus nuevas consultas en este video, en cualquier otro video y seguramente también en la comunidad cuando convoquemos a las consultas dentro de algunos pocos días. Así que vamos a estar muy activos con Cincinnati. Vamos a empezar a subir nuevamente videos sobre consejos técnicos, consejos de mentalidad, consejos de cómo mejorar psicológicamente en la competencia, ahora que de a poco estamos empezando a salir de todo este encierro. Así que eso, amigos, ya saben. Si les gustó, no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.